no está tan caliente como normalmente está. Exacto. Ya está. Buenas noches a todos, bienvenidos a Sansara. Soy Gabriela Trejo y en esta ocasión vamos a explorar un tema que se vuelve escabroso, como enredado, como abrumador. Hablo del tema de hacer mercadotecnia, recibir mercadotecnia, ser víctima de la mercadotecnia, ser usuario y requiriente de la mercadotecnia en 2022. Es un desafío en todos esos roles inconmensurable. Por eso teníamos que solicitar la presencia de un especialista, el maestro Juan Antonio Ponce Morán, a quien le aprecio en todo lo que vale que esté aquí con nosotros para hablar de su área de expertise, que es eso, la mercadotecnia. Juan Antonio, buenas noches, gracias por estar. Y empiezo lanzándote la primera pregunta. ¿Qué hay para inventar en este mundo sobresaturado de tanto? Gracias, Gaby, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos. Pues yo creo que la respuesta sigue siendo la misma que la que te pudo haber dado tu abuela hace años, y es que nadie va a descubrir ya el hilo negro, ¿eh? Ya todo está hecho, ya nada más es posiblemente nuevas formas de usarlo, posiblemente nuevas formas de experimentar, posiblemente combinaciones de lo que ya existe, y desde luego empezar a usar cosas que desde hace mucho están más que desarrolladas, pero que por cuestión de timing, pues hay que irlas destapando poco a poco, ¿no? No, hombre, seguro sí va a haber muchas cosas nuevas, y seguro esta evolución que ha tenido la tecnología que no vemos en muchas otras etapas de la evolución de la humanidad se ha dado a pasos agigantados, de manera natural y en otros momentos de manera forzada, como fue ahora lo de la pandemia, ¿sabes? Uh-huh. Se vieron muchas cosas que posiblemente estaban proyectadas para algunos años después, pero pues esta presión de la digitalización y esta presión de ser el único recurso que teníamos para convivir con el mundo exterior hizo que muchas cosas se adelantaran un poco, pero puntualmente creo que hemos estado viviendo incluso algunos descubrimientos o algunos avances tecnológicos que pasan de largo y ni siquiera nos dimos cuenta que existían, ¿no? Eso, pues yo tengo muy clara el momento en el que el internet entró a mi vida. Creo que en algún conversatorio que tuvimos en algún otro lado te lo manifesté. Era el año de 1996, yo estaba en sexto de la prepa, a pocos días, a menos de un mes de terminar la prepa y entrar a la universidad, a estudiar comunicación, por cierto. Y llegó la entonces secretaria de Turismo, Silvia Hernández, a presentarnos algo que iba a ser la panacea del mundo, a nosotros como estudiantes. Era internet, y nadie sabíamos, y no le entendimos. Nos dio toda una ponencia y no lo entendimos. ¿Pero qué es? ¿Es una caja? ¿Es un aparato? ¿Es qué? ¿Cómo se pone? ¿Dónde se pone? ¿Cómo se usa? Y ella tampoco lo supo explicar. Decía, es algo intangible, pero ahí va a estar todo. Entonces era muy difícil, y lo describes muy bien. Cuando te diste cuenta ya estabas inserto en eso que todavía es difícil poner en palabras. Claro, y mira, y en ese momento era una situación todavía un poquito más polarizada, ya que el contexto estaba totalmente alejado de lo digital, era totalmente analógico. Hoy día, todos estos avances y todos estos descubrimientos, su aceptación es más tersa porque estamos inmersos en un mundo digital. Podríamos hacer un comparativo con lo que representó el internet en esos momentos que nos compartes y lo que viene a ser el metaverso en este momento. Digerirlo va a ser mucho más fácil y mucho más terso porque ya estamos inmersos en un contexto digital, pero es un avance igual de revolucionario, igual de abismal si tratáramos de explicarlo, ¿verdad? Sí. Tú no hackeaste. ¿Cómo se llama cuando? Sí, pues sí. Cuando hackeas el sistema y le truenas todo.
mi cabeza cuando me recomendaste ver una serie. Ya sé. Y esa serie que habla del metaverso y en el que considero, bueno, vi como unos 6 capítulos en total, sé que son como 300, pero el más bello de esos capítulos que vi, un capítulo que además es sobrecogedor, que se llama San Junípero, hablan claramente del metaverso, bueno, en ese y en otro de los videojuegos. Claro. No logro entender, no logro asimilar, no logro explicar qué es el metaverso. O sea, si existe o no existe, o es una figuración, o es un simulacro de qué. O sea, sí estamos, pero no estamos, pero qué parte de nosotros sí está y qué parte no. Y allí en ese verso alterno o metaverso, ¿se tocan las cosas o no? Y aparte eso nos lleva a pensar hasta en todas las películas que están haciendo de superhéroes, pero vamos de lo menos a lo más. ¿Qué es el metaverso? Claro, y mira, que justo esto que pones en perspectiva en este momento puede ser el enlace perfecto para el tema que platicamos previamente, que sería como el core, ¿verdad? de esta conversación. Y tiene que ver mucho con cómo lo va a asimilar cada generación, ¿sí? Pongámoslo hay tantas situaciones en las que va a influir el metaverso que luego es complicado querer abarcarlas todas y entenderlas todas en conjunto. Pero pongámoslo en la situación del esparcimiento, ¿no? Y entonces tú trata de meter a una persona de la generación X o todavía incluso a un millennial en el metaverso y trata de meter a un centennial en el metaverso. Y entonces son estos dibujitos, ya sabes, que te mandan luego ahí en los grupos donde te dicen, si no entiendes esta imagen, no eres de la generación tal, ¿no? Y que era tu mamá metiéndote de las orejas porque ya habías pasado demasiado tiempo jugando en la calle, ¿no? Sí. Y que luego las generaciones de hoy día está la mamá sacándolo de las orejas porque se la pasa todo el día adentro en la televisión, Zombificado, ¿no? en los videojuegos, la televisión. Claro. Y entonces justo lo que preguntas en este momento tiene que ver con tu configuración, incluso no solo generacional, sino sociocultural. ¿Qué pasa cuando tú me dices, sí voy a poder tocar, sí voy a poder estar, sí voy a poder hacer? Eso es lo que te preocupa a ti. A una generación de hoy día no le preocupa eso. A una generación de hoy día no le preocupa que para poder divertirse y vivir las experiencias que tú necesariamente requieres toda la parte sensorial, ellos no. Ellos sentaditos frente a un televisor obtienen todo lo que necesitan. Pueden asistir a un concierto de manera virtual, pueden asistir a un museo de manera virtual, pueden leer de manera digital, pueden hacer todo de manera digital. Yo hoy día, a pesar de que me dedico a lo que me dedico, yo no puedo leer digital. Yo tengo que seguir comprando mi libro papel. Y quiero seguir sintiendo el papel. Para mí es importantísimo el cine, a mí me encanta el cine, la experiencia del cine, todo lo que tiene que ver con la experiencia del cine, yo no la puedo suplir con ver televisión en plataformas, aunque sea el estreno y aunque sea lo que sea. Entonces, nuevamente, ¿por qué el enlace perfecto de la conversación que habíamos planeado con esta pregunta? Pues es justo eso, es la diferencia que nos brindan estas brechas generacionales bien identificadas dentro del plano digital, ¿no? A ver, ahorita que te escucho, estoy haciendo el recorrido de todo cuanto vas narrando y pareciera que de pronto el planeta como que no tuviera empacho. Digo, me refiero a la dinámica en la praxis del planeta. No tuviera empacho en sacudirse a todos esos que quedamos desfasados. ¿Y de qué hablo? De que este domingo recorrí caminando la avenida, no era domingo, bueno, no sé, pero la avenida Madero y todas las librerías en las que crecí yendo a comprar las obras menesterosas para la secundaria, para la prepa y después para la universidad, pues esas librerías están convertidas en otra cosa. Ya sé, yo te hasta voy a decir, la Universal. La librería Cristal hoy día es un bar. ¿Tú recuerdas la librería Sí, la librería Cristal fue el primer gran bazucazo, ¿no? Fue la librería Cristal, claro, porque allí muchos de los libros de texto. Ahí los comprábamos. Claro. Allí los comprábamos, por supuesto.
Pero luego fue así como una especie de remanso balsámico. Bueno, pero la Universal siempre seguirá, siempre estará. Y la Universal era una librería a la que íbamos más por gusto que por consigna. Claro. Y, A quien le gustaba la lectura, por supuesto. sí, claro. Pero al último me di cuenta que hasta los que no eran asiduos lectores, porque luego encontraban los autores la manera de el diario de Greg y el capítulo Claro. 1, 2, 3, pero era en texto escrito, el olor, el abrir el libro, Claro, el hasta, sentir el papel, sí, ¿no? claro, el que se te ensuciara un poco de café, etcétera, todo eso. Y fue va a su caso, impresionante ver que ahora está convertido en una tienda de artículos, además de consumo, te podría decir hipsteriano. Ah, claro. Comida así como rara, comida rara. Sí, sí. Y bueno, como en otros temas que hemos abordado en el plano digital, parte de la facilidad, porque, digo, hay que ser francos, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva y desde nuestra postura generacional. Si ahorita me estuviera entrevistando a alguien posiblemente 10 años menor que tú, sus cuestionamientos necesariamente serían otros, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver justo con esto. Mira, cuando empezamos con esta charla en algunos de los cursos que impartimos, empezamos con un ejemplo que tiene muchos matices muy burdos, pero ejemplifica perfecto lo que pasa con el marketing y el marketing tradicional, cuando migra al marketing digital. Todo esto no tiene que ver más que con quién anuncia y quién es el público objetivo, ¿no? Y entonces tú puedes tener un producto que necesariamente lo requieren 2, 3 o 4 de las generaciones que conviven hoy día. Y no es igual como se lo vas a vender a cada uno de ellos. Y no tiene que ver nada más con el estilo de comunicación, tiene que ver con sus diferenciadores y con sus rasgos propios generacionales. Y ahí va el ejemplo. Cuando yo era niño, posiblemente adolescente, pues en casa de mis papás había mascotas, había perros. Uh-huh. Y bueno, pues lo tengo que decir, estos perros estaban en la azotea, ¿no? ¿Era así? Sí. Nosotros cuando nacimos y fuimos creciendo así se estilaba. Y les dábamos de comer, posiblemente hay una mezcla entre algunas croquetillas, pero la mayoría eran las sobras de la comida, lo que les dábamos. Eso hacían las abuelas, ¿no? es así. Y luego el perrito pues dormía en la azotea, en un lugarcito que le improvisábamos ahí, que fingíamos. Su tejabán. Su tejabán, ¿no? Y luego además si salíamos y el perro como estaba solo se la pasaba ladrando y molestando a los vecinos, bueno, pues íbamos y lo amarrábamos a un poste para que no estuviera dando lata, ¿no? Sí. Eso hacíamos nosotros. Hoy día mi hija le compró una cama que cuesta más que todo mi guardarropa completo. Hoy día para cuidar al perro posiblemente le tengamos que llevar a un lugar de hospedaje o contratarle una nani para perros. Sí. Hoy día su comida, o sea, yo nunca he pedido un platillo que cueste más que una bolsita de 1 kilo de las croquetas que come, y estoy exagerando tal vez, pero hacia allá va, ¿no? Sí. Hoy día no puedes pensar si quieren tener amarrado a tu perro en la azotea porque puedes ir a prisión. Hoy día nuestros códigos municipales, civiles o penales, no sé, ya están con disposiciones para quien haga cosas que signifiquen maltrato animal. Entonces, imagínate, cuando alguien que vende croquetas tiene que anunciar sus croquetas, ¿no? Mi hija ya puede comprar croquetas, yo compro croquetas, y seguramente una generación arriba que yo compramos croquetas, pero la sensibilidad que tenemos hacia las mascotas no es la misma, y entonces a mí me tendrás que hablar exponiéndome algunas propiedades y valores del producto, y a las generaciones recientes les tienes que hablar con temas que vayan perfilados a la responsabilidad, que vayan perfilados al cuidado, que vayan perfilados a la equidad, que vayan perfilados a todo este tipo de cosas. Y estamos vendiendo el mismo producto. Y va a costar exactamente lo mismo, solo que la manera de vendérmelo a mí no es igual que vendérselo a una generación menor o a una generación mayor. Y el tema de las croquetas,
con las mascotas lo ponemos porque es donde se han polarizado muchas cosas. Pero si yo te quiero vender una casa a ti, pues yo a ti te voy a hablar de los materiales, te voy a hablar de que formar un hogar es lo que has soñado siempre y que la casa es la envoltura de ese hogar. Pero si yo le quiero hablar de eso a un millennial, yo no le puedo hablar de eso porque él no quiere ataduras, él no quiere comprar, él no quiere estar, él no quiere formar una familia. Él quiere tener a lo mejor disponible su flujo y entonces yo le tendré que decir, bueno, esa compra es una excelente inversión porque en cuanto tú lo quieres vender, vas a obtener el dinero que necesitas para irte a viajar, ¿no? Sí. Lo tendré que resumir, no le tengo que decir todo esto, pero a él jamás le tengo que decir que va a formar un hogar y que va a echar raíces ahí. Su casita con... sí, claro. Y sin embargo, sigo vendiendo casas. Más, ¿no? A ver, es que entonces, déjame ver si te estoy siguiendo al ritmo vertiginoso en el que aquello a lo que te dedicas va. Me estás diciendo que cuando la generación X fuimos creciendo, ustedes, los publicistas y mercadólogos, se veían ante el desafío de focalizar sus esfuerzos sectorizadamente, como por estratos sociales, por clases sociales, qué le vendes a cada quien. Era más simple, pero ahora es, aparte de ¿sabes? Te estoy entendiendo como si antes era por escalones, pero ahora también tiene que ser en volumen, en profundidad de campo, la publicidad. Sí, antes por podíamos edades. hablar de segmentos, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, los segmentos, ¿no? Socioculturales, psicográficos, demográficos, y entonces armábamos esos segmentos y no era tan complicado dirigirnos. El marketing tradicional, pues ¿qué hacíamos? Rentábamos una cartelera y nos esforzábamos por hacer un mensaje conceptual que identificara una marca y que le resultara con cierto sentido a la mayoría de los posibles consumidores. Hoy día, y es una de las ventajas y que de verdad no porque yo lo haga, pero es algo de lo que le tenemos que agradecer también al marketing y a la publicidad actual. Únicamente consumo contenidos que pudieran interesarme a mí. No sé si tú te acuerdas de haber estado viendo la tele cuando tenías 12 o 14 años y de repente te salió un comercial de cigarros y luego te salió uno de colchones y luego te salió uno de ropa interior y tú te chutabas toda esa publicidad, ¿no? Sí. Hoy día la publicidad que consumes en medios digitales pues es publicidad direccionada a los hábitos que incluso tú le has demostrado al algoritmo que tienes y que haces, ¿no? Esa es otra de las cosas. Te asiste toda la razón del mundo, toda. Sí, recuerdo, y esto todavía es incómodo de decir, pero efectivamente eras un niño sentado con toda la familia en la sala viendo la tele, o ya previos para irnos a dormir, y era incómodo que en la pubertad salieran anuncios de toallas sanitarias delante de tus papás, así como, era incómodo, así como, ¿qué hago durante todo el comercial? Igual que para ellos, seguramente, publicidad de otras índoles que nosotros niños, pues, así, viendo como... cosas incómodas al lado de sus padres, sus hermanas, o del novio de la hermana, ¿no? Entonces... Sí, así es. Y bueno, y para entender un poquito esto, también vale la pena, o sea, no es tan complicado entenderlo cuando... obtenemos la información de donde yo les sugiero, ¿no?, que se acerquen un poquito a esta etapa del crecimiento del marketing con esto que generó Philip Kotler, que ha sido la descripción del marketing 1.0 hasta el marketing 5.0 que tenemos ahorita. Y que en estas 5 etapas está muy claro. El marketing 1.0 estaba enfocado al producto. Y era 100% producto de la publicidad del marketing 1.0, ¿no? Que era lo que habíamos platicado, sí, ¿no? Mi producto es el mejor de todos. Claro, ¿sí? Luego, el marketing 2.0 tomaba lo mejor del 1.0, pero era mercadotecnia dirigida al consumidor, como consumidor, ¿sí? Te estudiaban, veías qué podías comprar y perfilaban su producto a que lo consumieras, ¿no? Voy a poner un ejemplo tal vez burdo, ¿no? Pues cuando tú veías la publicidad esta icónica de Marlboro, pues veías a un vaquero y no les importaba que la gente que fumara cigarro
pues no tuviera nada que ver con el campo, ni se identificara con un vaquero, simplemente era Hombre su bragado. producto y era su concepto, ¿no? Sí. Posiblemente cuando pasamos al marketing enfocado al consumidor, entonces sí empezamos a crear escenarios donde cualquier persona en cualquier ambiente puede consumir un tabaco de la marca Marlboro y empiezan a hacer patrocinios deportivos y empiezan a estar en otro tipo de escenarios donde se empiezan a preocupar porque el consumidor se identifique con esa marca. El marketing 3.0 nos lleva a una mercadotecnia enfocada a la persona. O sea, ya no es el consumidor como tal. Ahora ya es la persona y sus necesidades, su entorno, su contexto, su configuración como persona. Y el marketing empieza a ser un poquito más sensible, digámoslo de esta manera. El marketing 4.0 es un resumen de todo lo anterior con lo mejor, que es llevar el marketing hacia la persona, pero a digitalizarlo. ¿Sí? Sí. Todo el tema de la tecnología, todo el tema de la digitalización. Es el 4.0. Y finalmente, el marketing 5.0 nos remite un poquito a las bases. Es aprovechar toda la digitalización y aprovechar toda la tecnología enfocada al bienestar y a la calidad de vida de la persona. Y entonces te va a poder hacer mucho sentido que hoy día los discursos, y tenemos que decirlo así, los discursos publicitarios, es aberrante, pero así es, tienen que ver con responsabilidad social, tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, tienen que ver con la equidad, tienen que ver, no estoy diciendo que sea lo correcto, simplemente es una postura que se defiende mucho, ¿no? Con el veganismo, con lo vegetariano, con todo esto, ¿no? En eso estaba pensando, justo en eso estaba pensando. Ahora está tremendamente en boga el ser inquisidor y lo puedo entender desde la alimentación y también me atrevo a decir que son oleadas de moda. Totalmente. Entonces, porque el veganismo y el ovipo, no sé qué, deísmo, que solo huevo y leche y todo eso. Y entonces está como muy en boga el ¿qué tiene? ¿Qué contiene lo que me voy a llevar al cuerpo? Muy bien. Y ni siquiera sabemos qué es el gluten, pero si dice que no tiene, entonces bueno. Así es, pero no sabe. Exacto, esa borreguez, esa inercia. Pero es para dimensionar lo titánico de este fenómeno, lo que dices de que hasta para vender una casa, la generación actual te pregunta de qué está construida. Y si no mataste animalitos, y si no tiraste árboles, y sí, o sea, a eso va, a eso va. Wow. Y estamos incurriendo de repente. Ahora, esto es propiciado por el marketing también, o sea, ni siquiera es propiciado por una ola de aculturización por la generación que está predominando. De conciencia. No, ni siquiera es eso. No, lo dijiste muy bien. Es ¿tiene gluten? No. Ok. Nadie se toma la molestia. ¿Y el gluten qué será? Claro, ¿no? Y entonces encontramos cosas tan aberrantes como el cuidado excesivo por el bien de las mascotas y un descuido preocupante por nuestros hijos, ¿no? Y así de rara está la cosa. Ni siquiera te estoy hablando de preferir tener mascotas que hijos. Estoy hablando de que gente que tiene hijos y mascotas parece ser que tiene más cuidado por las mascotas que por los hijos, ¿no? Y vamos, esos son temas sociales, esos no son temas que deberían de estar, pero están relacionados porque definitivamente el marketing 5.0 lo que busca es que todos los avances tecnológicos y digitales busquen el bienestar de las personas y su calidad de vida. Y entonces, ¿qué es la calidad de vida y el bienestar de las personas? Qué conveniente pues es que yo te diga cuáles son los estándares de esa calidad de vida y cuáles son los estándares de ese bienestar para que yo también te los venda y te los facilite. El remedio y el trapito que se usa tanto en política. Tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con esto. Y yo sé que va a haber colegas que saliendo me van a crucificar porque es esa gran discusión, no sé si te acuerdas de muchos años, que si la necesidad se creaba o no. No, es que me hiciste recordar, me llevaste a una evocación en mis años en la Universidad Autónoma estudiando comunicación. Una de las materias precisamente era esa. Tienes que crear la necesidad para luego venir y ser el redentor. Bueno, todos esos temas están latentes. Lo único que tenemos que hacer posiblemente es una combinación de factores para que la gente se dé cuenta que un producto puede satisfacer una necesidad que tenía por desconocida,
¿no? Sí. Y es la manera más elegante posiblemente de decir que estamos creando necesidades. Creando necesidades para después ser nosotros los satisfactores. Desde luego, desde luego. Y entonces también cobra mucho sentido que antes el marketing tradicional, como te lo comenté hace rato, pues lo que hacía era buscar una buena ubicación, fuera un exterior o un buen horario en medios masivos, Sí. para proyectar algún mensaje que le pudiera hacer sentido a la mayoría de los posibles consumidores, no importando su generación, no importando mucho su segmentación. Y hoy día el marketing digital lo que nos permite es que en paralelo podamos tener una campaña que venda el mismo producto a los diferentes, ya sea usuarios, influenciadores o decisores de compra. Un ejemplo posiblemente también un tanto burdo, pero que espero ejemplifique, podemos pensar en el producto educativo. ¿Quiénes participan en la decisión de elegir una institución, no? Bueno, pues el usuario pues va a ser el estudiante, ¿no? ¿Quién va a decidir? Sí. Posiblemente la mamá. ¿Quién va a hacer la compra? Posiblemente el papá. ¿Quién puede influenciar? Pues desde la abuelita hasta los tíos, ¿sí? ¿Sabes? Hay mucha gente que puede participar en esto. Y entonces yo puedo tener en paralelo una campaña donde el mensaje del estudiante sea: tengo las mejores instalaciones, deportes, cafeterías, te la vas a pasar bomba en la universidad. Okay. Y luego, en paralelo, puedo hacer que a la mamá le esté llegando un mensaje que diga que la universidad es muy segura, que los planes de estudio están revisados por Juan de las Cuerdas, que, ¿sabes? Lo que le importa a la mamá. Y luego sí. Al papá le puedo decir que tengo los mejores planes financieros para que la educación no le cueste tanto, pero que además su hijo va a salir con chamba en cuanto salga para que empiece a pagarle lo que le debe. Y, ¿sabes? Y puedo tener mensajes paralelos para que si la abuelita va a influir, sí, eso me lo permite la publicidad digital. ¿Y nos irán a ir al infierno todos los estrategas de mercadotecnia? Seguro sí, ¿no? Pero seguro sí. Manipuladores. Oye, bueno, no, pero no, bueno. También ese es un punto de vista. El otro punto de vista es que a cada quien le estoy dando la información que tiene que conocer para que se tome una buena decisión, ¿sí? Y luego viene la recompra. Oye, yo ya te metí aquí, pero si no es todo lo que prometiste, pues te saco y te llevo a otro lugar. Entonces, no quiere decir que yo te diga lo que quieres escuchar. Quiere decir que yo te digo lo que tienes que escuchar. Si miento, eso ya, ahí sí me podría ir al infierno. Pero aquí lo importante es que yo destaque todos los diferenciadores y se los comunique quien se los tenga que comunicar. Esa es otra de las aristas. Antes era más sencillo poder mentir, poder hacer publicidad engañosa. Totalmente. Y ahora esta era de la inmediatez desarticula cualquier cortina de humo. Y en dos sentidos, ¿no? Las legislaciones cada vez son más duras para este tipo de situaciones, pero también el acceso a la información pues no permite, aunque quieras, ¿no? Si tú vas a comprar un coche hoy día, estando en el ramo automotriz, pues yo me daba cuenta como el comprador sabía más sobre el coche que le interesaba que el propio vendedor. Porque el comprador, antes de ir a verlo físicamente, ya había hecho toda una investigación digital sobre ese producto y sobre sus similares y las diferencias y sus atributos y todas sus posibles fallas. Y entonces cuando llegaba con un vendedor tradicional de coches que te decía que ese coche te daba 80 kilómetros por litro y que las llantas nunca se le acababan y que la pintura era maravillosa, ¿sí sabes, no? ¿Cómo te vendía antes un vendedor de coches? No sé. Entonces hoy día no hay forma, hoy día el usuario el consumidor de información digital sabe más sobre cualquier tema que muchos vendedores especializados. Ahorita que mencionas toda esa parte, me hiciste recordar a aquellos vendedores merolicos. Claro. Que te hipnotizaban y eran capaces de venderte una enciclopedia completa que te endeudaba hasta por 2 años. Y ahora no es tan... O sea, ahora no concibo quién podría comprar... ¿Quién lograría vender y quién compraría una enciclopedia, por ejemplo? O sea, ahora es más difícil vender. Pues es más difícil, pero desafortunadamente lo que prevalece somos los malos compradores. ¿Sí? ¿Cuáles somos? Los que compramos Yo creo todo, que no hay buenos vendedores. Yo creo que lo que hay son malos compradores. ¿Te acuerdas antes que nos decían, es que este cuate te vende piedras en el desierto, ¿no? Sí. Pues no, el tema es quién le compraba esas piedras en el desierto. Los incautos. Esa es la realidad. O sea, somos
o sea, cometemos muchísimas omisiones en los procesos de compra que después queremos fincarle la responsabilidad a un vendedor merolico. No, no es cierto. O sea, con tal de tener lo que queremos rápido, firmamos lo que sea. Y lo hemos platicado en el caso de las redes sociales. Nos la pasamos quejándonos de que invaden nuestra privacidad, nos la pasamos quejándonos de que nos mandan publicidad, nos la pasamos quejándonos de que nos ven, que nos escuchan. Oye, pero tú aceptaste todo eso. O sea, ni siquiera te engañaron. O sea, hay un aviso donde te dicen a detalle todo de lo que te quejas y que estás dispuesto a aceptarlo con tal de tener acceso a las redes sociales. Paz, lo compras. Digo, no pagas por él, pero el hecho de aceptarlo es una conversión similar a una compra. Entonces, pasa lo mismo con un vehículo. O sea, ni siquiera investigas tanto porque posiblemente escuches algo que no quieres saber. Y lo único que quieres es tener el beneficio de usarlo, ¿no? Sí. Entonces, por ahí va. Y de usarlo ya. Y de usarlo ya, No y que quieres tiene mucho esperar. que ver con las nuevas generaciones, la inmediatez, ¿no? En eso estamos, la era de ya no cocino, la comida de las abuelas desapareció porque en 5 minutos me llega algo que pueda elegir desde el teléfono y ya, ese Claro. satisfactor está cubierto. Claro. A ver, y entonces, ahora se sectoriza la publicidad de esta manera en la que nos has explicado. ¿Cómo hacerle para hacer... Hablaba de varios roles, hice por ahí una reflexión al inicio de que estamos en la mercadotecnia, queramos o no. Me acuerdo cuando estudiaba en la Autónoma, que era en ese tiempo la carrera del futuro inmediato. Y los que estudiaban mercadotecnia eran los non plus ultra. Yes. Yo estuve estudiando administración por un par de años, y en el momento en que salió la carrera de mercadotecnia abandoné los semestres que ya llevaba avanzados en esa carrera para iniciar con la primera generación de mercadotecnia de la Autónoma, claro. Y entonces empieza Merca y eran los non plus ultra, los de comunicación nos hacían el feo como, ay, obsoletos. Y bueno, en fin. Y así fueron por un buen rato. Todavía era un cliché decir, soy diseñador gráfico. Hoy claro, no. Hoy los programas en el teléfono, en la computadora, hacen que cualquiera se autonombre o que salga al ruedo emergente como diseñador gráfico, por decir una de las cosas. No quiero ya meterme en más profundidad. Pero entonces, antes estaba ese desafío de ok, tenemos todo el mundo para comérnoslo, tenemos ustedes los mercadólogos, los publicistas, wow, era lo non plus ultra, era así como publicista, era o alguien de mucho estatus. Y luego cayeron en la obsolescencia. Generaciones que acaban de entrar o que están por entrar a la universidad dicen, no, pues la mercadotecnia ya... Pocos quieren estudiar mercadotecnia. Ahora las carreras se llaman y luego sacan un nombre complicadísimo, larguísimo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Especializado en sabe qué tanta cosa. ¿Qué pasa con esta vertiginosidad o este vértigo que va tan... que no da tiempo de digerir nada? Acabas de aprender a utilizar un programa y ya cayó en la obsolescencia. ¿Qué pasa con tener que ir en el tren a contrarreloj? Porque si no, ya estás obsoleto y te sustituyen otra gente, te sustituye hasta una aplicación, te sustituye lo que sea. Claro, claro. Y bueno, voy a continuar ahí con luego estos atrevimientos que tengo cada vez que me invitas. Y que te quiero invitar a que leas, por ahí hay un muy buen libro de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda. Uh-huh. Y la verdad es que esta manera de escribir de Andrés, donde hace de un tema de investigación una novela, ¿verdad? Es buenísimo porque te envuelve, pero sus datos son reales y todo lo que está él exponiendo en su libro te lleva
y te da una respuesta a lo que me estás preguntando ahorita. Sálvese quien pueda, habla de un algoritmo que se generó posiblemente hace 2 o 3 décadas, que su función era hacer predicciones sobre las carreras, oficios y trabajos que iban a ir desapareciendo en función al avance de la digitalización, ¿no? Y entonces todo se ha venido o se había venido cumpliendo tal cual ese algoritmo lo viene prediciendo, bueno, lo predijo, Ujú. y habla sobre cómo los trabajos u oficios de mucha especialización o los muy artesanales Ujú. son los que van a prevalecer. Todos los que estamos en medio vamos a tender a desaparecer y a ser sustituidos por robots, por softwares, por aplicaciones. Y entonces, pues la respuesta es muy clara y lo dice el libro, ¿verdad? Pues sálvese quien pueda, ¿sí? O sea, especialízate o dedícate a algo que sea sumamente artesanal. Hay hoteles hoy día de 100 habitaciones que están manejados por robots. Y el único ser humano que existe ahí está para darles mantenimiento a esos robots. Entonces, Ay, qué impresionante. ¿quién no va a poder ser sustituido? Nadie. Yo tenía esta plática hace unos días con un muy buen amigo que es abogado y que nuestra amistad incluso se puso ahí en... No, no es cierto. Llegamos a un En apasionamiento. riesgo. No, llegamos a un apasionamiento, una discusión, porque él decía, pues, o sea, es que ¿cómo me van a sustituir a mí? O sea, ¿cómo van a ser capaces de... Dice, yo entiendo que tu robot se pueda aprender de memoria todas las constituciones del mundo, y yo entiendo que tu robot se pueda aprender todos los formatos y todos los recursos legales que existen en el mundo, pero ¿cómo un robot va a sustituir mi sagacidad para bla, 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 ¿verdad? Y Y le digo, la no, ley, la abogacía, esa interpretación y bla, bla, sí, bla. no, pero hay otros muchos recursos de los cuales se vale la tecnología para lograr sus objetivos. Y esto también lo leí en un artículo que hablaba sobre cómo van a sustituir a un abogado, ¿no? Y entonces el algoritmo va a entender que el abogado contra el que va a llevar un juicio es aficionado a X equipo, y entonces ese algoritmo va a estudiar que el equipo en la tabla va muy abajo y que el partido donde se define su situación es un día antes del careo, y entonces lo orilla para que sea en ese momento porque él va a estar sumamente distraído porque es un apasionado por el deporte, y eso por supuesto que lo sabe la tecnología porque tú se lo dijiste aparte, ¿no? Ay, sí. Y entonces, sí, o sea, él va a conocer todo lo que se pueda conocer, y seguramente no va a ser tan listo en algunas cosas como tú, pero va a ser más listo en lo que a ti te perjudica, y por supuesto que nos van a sustituir. Hay robots operando, o sea, hay robots haciendo, no hablemos de contabilidad, porque mis amigos contadores pues hoy día mm, eh, gran parte de ese arrastrar el lápiz pues Ujú. los ha venido ayudando a, a no perder su chamba, porque todos estos cambios de los que hablas, que no solo tienen que ver con la tecnología, hoy día con las legislaciones, pues los hacen mantenerse vigentes, ¿no? Porque si no sabes las reformas y si no sabes las actualizaciones, pues quedas fuera. Pero definitivamente el nivel de especialización en lo que hagas o la calidad artesanal con la que se haga lo que haces es lo que te va a mantener vigente en este avance de la tecnología y de la digitalización. Esto, hay muchos estudiantes que seguramente nos van a escuchar, o mucha gente perteneciente a esta generación que va a ser la que traiga los hilos del mundo dentro de no muchos años, y se preguntarán en este momento, y entonces, ¿para qué estudiar? ¿Para qué subir ese escalafón? Que ahora es tan sencillo de subir, ¿eh? Y que entonces se ha diluido la importancia de profesionalizarte. La importancia que antes tenía. Antes era abismal el licenciado. Claro, Y ahora es menesteroso. Si claro, quieres, claro. si quieres seguir en el ajo de la vida. Pero y entonces esto que pudiera sonar como una especie de terreno pantanoso y entonces ¿para qué si al final del día, para qué invierto mi tiempo, mi esfuerzo, todo en mi autocertificación si al final del día van a ser las máquinas las que imperen en el mundo? Sigue habiendo una posibilidad que se maneja
en un entorno paralelo a la digitalización y sobre todo a este tema del machine learning, ¿no? Que lo que hace es que ya ni siquiera, o sea, ¿por qué? Pues los que se sentían los que estaban un poquito más seguros del tema era pues quienes programaban todo esto, ¿ah? No, pues programadores, no, es que hoy día las máquinas se autoprograman, hoy día las máquinas aprenden para diseñarse. Entonces, todas estas novelas de ciencia ficción, no sé si te acuerdas de esta película del Terminator, donde viajan al pasado para detener una máquina que aprendió tanto que decidió eliminar a la raza humana porque ya eran autosuficientes, ¿verdad? Pues se quiere emancipar. Esto es muy real, o sea, que a muchos nos dé miedo hablar sobre el tema, pues esto es otra cosa, pero lo que les estamos enseñando a las máquinas es a ser autosuficientes, esa es la realidad, o sea, eso es el machine learning, o sea, no hay de otra, o sea, esa es la realidad, yo no quiero ser catastrófico, pero pues es que para allá van las cosas, entonces, nuevamente, volver a las bases de muchas cosas que se tienen olvidadas o por ahí guardadas en un armario, pues pueden ser los principios para volver a ser necesaria la presencia del ser humano, ¿verdad? O sea, y lo decía hace rato, o sea, todas estas cosas artesanales, todos estos oficios que se van perdiendo, y entonces, no sé si te acuerdas que lo comentamos al inicio de la charla, ahorita está de moda ser vegano, ahorita está de moda ser socialmente responsable, pero ¿por qué está de moda? Ah, pues porque el marketing decidió que todo debe ser utilizado para la calidad de vida y el bienestar del ser humano, pero yo mismo decido cuáles son esos parámetros. Pero ¿qué pasa si no lo decido yo? ¿Qué pasa si hoy día decidimos, como se está usando muy bien, que por ejemplo lo orgánico, y lo orgánico necesariamente tiene que tener la mano del hombre y que necesariamente aleja todo el tema de los avances tecnológicos, es lo que esté de moda, ¿no? Y yo trabajo sobre ello y empiezo a ver comunidades que se empiezan a alejar de temas digitales, ¿no? O sea, Sí. hay nichos, hay grupos que se alejan totalmente de esto, ¿no? Y ese puede ser una luz al final del túnel. Es que es una especie del huevo y la gallina. Basta alejarse un poco de la maqueta en la que estamos embebidos para darse cuenta que como raza humana estamos en una especie de Truman Show, donde los artificiosos del mundo que no necesitan, que desean, eligen y deciden insertarnos en la agenda pública que ellos quieran, pues son los titiriteros, los grandes titiriteros. Y entonces esto nos lleva a la circunstancia paradojal de, bueno, ¿y cómo hacerle para espabilar y para abrir la conciencia? Ah, pues lee, vuelve a los libros, aquello que se está perdiendo, vuelve a ello, ¿no? Qué paradojal. Y tiene que ver con otra cosa que tocábamos al principio, ¿no? ¿Qué tan complicado puede ser aceptar la digitalización? Bueno, pues para las nuevas generaciones nada, porque ellos son nativos digitales. Y entonces ahora lo que preguntamos, ¿qué tan complicado puede ser volver a lo natural y volver a los orígenes? Bueno, pues para las nuevas generaciones va a ser muy complicado, porque su contexto es totalmente digital. Para nosotros no lo sería. Para mí, digo, si olvido el teléfono en la mañana en la casa, yo puedo avanzar y hacer mis primeras actividades y no va a pasar nada y en una primera oportunidad me regreso por él. Pero si mi hija no trae su teléfono consigo, aún dentro de la misma casa, no puede realizar el resto de las actividades porque le falta algo, ¿no? Y entonces es un ejemplo muy básico de lo que a las nuevas generaciones les causaría un desapego a la digitalización. ¿Y qué pasa con los que somos alfabetas digitales? Bueno, pues quienes somos alfabetas digitales aprendimos, ¿no? Y vivimos sin ella y vivimos con ella. Y posiblemente para algunos sea más necesario que para otros, para mí por mi trabajo, para algunas otras personas por lo que tienen que hacer el día a día, aunque no sea su trabajo. Y seguramente habrá quien se pueda despegar de lo digital, ¿no? Yo tengo amigos que no tienen redes sociales. O sea, bueno, sería como común, pero no las tienen porque decidieron no tenerlas nunca. Y son... No, termina. Y hay quienes han decidido dejar de tenerlas. O sea, hay quienes aprendieron lo digital, usaron lo digital. Pero eso ha de ser como dejar el alcohol, ¿no? Bueno, imagínate, sí, ¿no? Ya lo creo, claro. Sí, esos amigos de los que hablas, los tengo también yo, pero luego son una especie de hordas que entre ellos están en algún lugar del mundo.
Yo también hace 2 meses, de tener la visita de unos amigos españoles, que eso sí, con conocimiento de causa, con argumentos fundados y motivados, me decían, hace 15 años que no pruebo un refresco de cola por este y este motivo, y es que la selva sabe que, pero fundado y motivado, gente culta, Claro. que eligió jamás y de origen no insertarse en la dinámica de las redes sociales, porque luego al decirles, oye, pero pues vives en España, ¿cómo seguimos? Por correo electrónico. Por correo electrónico, pero si la inmediatez, no, justamente ellos perciben como algo tremendamente agresivo el solo pensar en tener WhatsApp, un teléfono donde alguien pueda llamarles cuando quiera, ser intrusivo en su vida, exacto, en el momento que quiera, a la hora que quiera. Es gente como muy determinada a seguir teniendo las riendas de su vida. Claro. Y bueno, esa es gente que se junta allá en algún lugar del mundo, pero sí hay lugares geográficos que también he leído al respecto, como en algunas zonas de Argentina, por ejemplo, donde se juntan ya en hordas y se desconectan de la electricidad. Ya, claro. Una especie de, te diría iglús, pero ¿cómo se llaman los iglús de zonas cálidas? Estos que son como más ya, triangulitos. sí. No recuerdo ahorita. Yo tampoco. Pero mira, y tiene también, digo, yo sé de familias hoy día que en donde está prohibido el teléfono a la hora de la comida, en donde a las 10 de la noche se apaga el módem, donde los domingos... ¿Sí existen esas Sí, familias? todavía existen estas familias, ¿no? Entonces, y definitivamente, pues tiene que ver con, a lo mejor, configuraciones culturales, ¿verdad? Y el tema el tipo de sociedad que estás tratando en la que estás tratando de dejar a tus descendientes, ¿verdad? Vamos, ya estos son temas de carácter social. El tema digital y el tema de las generaciones, como lo platicamos, pues tiene que ver mucho con entender lo que sucede offline, porque si no entendemos lo que sucede offline, va a ser muy complicado saber por qué para unos es más fácil y para otros es un poquito más complicado. Y el ejemplo de los perritos, tú llévatelo a cualquier escenario, ¿no? Llévatelo, cuál era tu comportamiento ante determinada situación y analiza cuál es el comportamiento de las nuevas generaciones ante esta situación y luego cuando lo entiendas, trasládalo a lo digital. Pues es que está extrapolado, Juan. Totalmente. Está extrapolado. Si bien nosotros no estábamos en la posición más acertada actitudinalmente hablando, pues el ser tan acuciosos, con esa ligereza para sentirse ofendidos, para sentirse agraviados, buscar o encontrar el agravio en cualquier expresión, en cualquier manifestación de vida, Claro. ni siquiera verbalizada, pues sí, esa es la extrapolación total. Y es que incluso los parámetros de éxito y hasta las conceptualizaciones más básicas van moviéndose de una manera en la que no somos ni siquiera capaces de entenderlo. ¿Con qué autoridad puedes decirle a un estudiante o a una persona que está decidiendo qué estudiar, o si no estudiar, que lo haga? Porque eso es lo mejor que le puede pasar en la vida. Porque tener un nivel cultural y cierta preparación le va a dar mejores oportunidades cuando paralelamente se está dando cuenta que gente sin preparación, con gente con una cultura que da pena, se está volviendo millonaria y en otros parámetros se está volviendo sumamente exitosa y popular haciendo puras tonterías gracias a la digitalización, ¿no? Y entonces, ¿cómo les explicas o cómo los inspiras? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, no? Porque ellos saben que están más preocupadas, y lo veo con mi hija que es una adolescente, las veo preocupadas generando contenidos para redes sociales que tengan aceptación, pero nuevamente, con una configuración distinta. Yo veo a niñas que pueden tener un OnlyFans donde no solo sean populares y exitosas, sino que empiecen a monetizar todas estas huecos que tienen en su configuración como personas, ¿no? Y que les permiten pasar sobre cualquier tema con tal de obtener dinero y con tal de obtener éxito o popularidad. Pero luego también conoces otro grupo de gente que tiene
como muy claras ciertas cosas y sabe que hay barreras que no puede rebasar y entonces se vuelven creativos para lograr niveles de popularidad. Tal vez no los mismos niveles de monetización, ¿verdad? Sí. Pero sí de éxito, sí de popularidad, sí de aceptación, sin tener que transgredir ciertas cosas que ni siquiera estoy diciendo que estén bien o están mal, ¿eh? Yo ni siquiera me quiero meter a eso, pero... Es que está bien y está mal según qué, según quién, para quién, sí. ¿para qué? Sí, yo quiero pensar que alguien que se dedica a hacer contenido para redes sociales donde hay desnudos, donde hay sexo, donde hay cosas así, yo otra vez, ni siquiera ahí quiero decir que esté bien o está mal. O sea, simplemente hay gente que se dedica a esto y gente con este tipo de cosas es sumamente popular, es sumamente rica. Y entonces, ¿cómo le explicas a una persona que el camino es la educación y que el camino es la preparación? Y que el camino son los valores y todo aquello que erigió por tantísimo tiempo el planeta entero, porque eso indiscutiblemente nos jala la mirada a la observancia de que sí, hay una especie de crisis caotizante donde ya todo se revolvió. Como si hubieran agarrado la esfera que es el planeta, la hubieran revuelto así sacudido y vámonos a como caiga. Desde eso que hablas, te escuchaba y me hiciste recordar un meme, pues que por lo menos duele, por lo menos es lacerante. Era un muchacho con unos librillos en la mano que estaba como caricaturizado, como en forma de gatitos, de aquellos de Don Gato. No. Y salía la muchacha, la gatita esta rosa que le ponían a Don Gato, muy coqueta, y salía uno de los gatitos con sus libros en la mano y le decía, mira, ya voy a ser alguien en la vida para sacarte de OnlyFans. Y ella contestaba... ¿Para qué me sacas? Ella contestaba, no, yo te voy a sacar a ti adelante en la vida. Claro. Entonces es así, wow, ¿ahora dónde? Es una especie de sensación de sentir que flotas, que en qué estás erigido, ¿no? Y en qué, de dónde tocas tierra, dónde tocas vas, dónde tocas... Porque habrá gente, y hay que reconocerlo también, aquellas personas que eligen posturas dogmáticas o ultra dogmáticas, si estás fuera de tal creencia religiosa que ellos dictaminaron que es la que debemos seguir todos, pues entonces estás perdido en la vida. Es como una extrapolación de tantas cosas como eso, ¿no? Como si el mundo hubiera sido revuelto de pronto y ¿a dónde te vas? Así es. Y entonces, ¿a dónde te haces? Y aquí tiene mucho que ver. Justo la generación a la que seguro pertenecemos tú y yo, pues era una generación que se caracterizaba justo por lo que tú acabas de decir, ¿no? Por cierta incertidumbre, se nos catalogaba a los adolescentes de esta generación como mediocres, como que no teníamos muy claro para dónde jalar, estábamos muy perdidos. Y hoy día, con todo esto que sucede, yo creo que apenas estábamos superando esa incongruencia que percibíamos en nuestra adolescencia y llegamos a nuestra edad adulta temprana y muchos que ya estamos pasando por una edad, una adultez mediana donde seguimos con muchas dudas y donde seguimos con esta falta de claridad para poder transmitirle esa seguridad a las generaciones que dependen y vienen detrás de nosotros, ¿no? Con una especie de agorafobia actitudinal. Seguramente. Fíjate, ¿no? Otra vez las extrapolaciones. Veníamos los de la generación X renegando de aquellas generaciones, ¿cómo se llamaban? Los boomers. Los baby boomers. Los baby boomers que nos habían ya trazado las rutas que nosotros debíamos solamente seguir. Y los generación X fuimos los insurrectos que dijimos, no, yo me voy por la mía. Pero como quiera que sea, teníamos un punto de partida, ¿no? Un donde regresar a tocar vas cuando te sentías realmente o te reconocías tú realmente perdido, tocabas poquita y luego ya te volvías a explorar tus propias rutas. Y estamos todavía caracterizados por tener muchos matices de respeto a las jerarquías y respeto a las instituciones, esta generación. Le hablabas de usted a los adultos, buenas tardes, disculpe. Y ahora... lo vemos en los amiguitos de nuestros hijos, cuando les vas a dar ride,
pues era inconcebible que nosotros nos subiéramos al auto de algún papá de nuestros amiguitos y nos dijeron, buenas tardes. Claro. Ahora se suben y casi que les dices, hola, soy la mamá, no soy una más de ni hola dicen, ni nada, se bajan, no dan las gracias, no dicen ni adiós, y te quedas así, o entran a tu casa, porque nosotros entrar a casa de nuestros amiguitos era, buenas tardes señora, con permiso. Con permiso, y en muchas casas no estaba permitido pasar a las habitaciones, exacto, o más allá de la cochera, así de la es, sala, cosas así. Es. Y hoy día, pues, los llevas a tu casa y parece que... No, más bien, o sea, nada más los ves pasando por tu casa y tú así como, pues debe ser amigo de mi hijo. Sí, claro. Pero ni a Dios te dicen, o sea, ¿será una aparición o será un amigo de mi hijo? Esto que acabo de ver pasar. Sí, ni a Dios te dicen, ni hola. Yo en la escuela no soy el papá de Miranda, yo soy Juan. y todas las niñas me dicen Juan, o sea, no hay señor como antes. Disculpe, buenas tardes, ¿se encontrará Miranda por ahí? No, ¿qué? Bueno, pues nutricio como siempre el poder conversar contigo, Juan Antonio Ponce Morán, te lo aprecio y te lo reconozco en todo lo que vale. Esta ha sido la primera de, espero, una sucesión de conversaciones más donde nos vayas llevando de la mano y nos sueltes porque tu mundo de expertise es vertiginoso. Y si tú estás a la vanguardia y en ese esfuerzo permanente de la autoactualización, te pediría que nos compartas, nos vayas llevando, iremos seguramente más atrás, pero venos llevando en la medida de las posibilidades en cuánto se mueve esto y hacia dónde se están trazando pues esas rutas alternas que ni siquiera, inexploradas. Claro, muchas gracias por estar aquí. Claro que sí, Gaby, con mucho gusto y excelente noche para todos. Gracias también a todos ustedes. Soy Gabriela Trejo. Esto es Sansara. Nos vemos mañana.